Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos derretidos de ternura y admiración. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y esas flores que no son precisamente pétalos y tallos, sino gestos, miradas y momentos que nos roban el corazón. Sí, hablo de ese carisma inconfundible, de esa dulzura que emana de él y que ha cautivado a miles, ¿verdad? Si eres fan, si te gusta su trabajo o simplemente te encanta ser testigo de gestos de amor y ternura, quédate, porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desgranar todo esto, no te olvides de apretar ese botoncito rojo de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras por el mundo del entretenimiento y el corazón. Nos ayudarías un montón. Cuando pensamos en Kerem Bürsin, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Muchos dirán su talento actoral, su sonrisa impactante, su estilo impecable, o incluso esos ojos que parecen capaces de transmitir mil emociones con solo una mirada. Pero hoy, vamos a enfocarnos en algo un poco más íntimo, algo que va más allá de los flashes y los guiones. Vamos a hablar de esas flores metafóricas que él cultiva y comparte, esas expresiones de amor y ternura que lo hacen destacar en un universo a menudo saturado de apariencias. Y no hablo solo de sus relaciones románticas, aunque ciertamente son una faceta hermosa de este jardín, sino de cómo gestiona su imagen pública, cómo interactúa con sus fans, cómo muestra su lado más humano, ese que nos hace sentir que, a pesar de la distancia, hay una conexión real. Es esa mágica combinación de hombre exitoso con una vida pública muy expuesta a los ojos del mundo, pero que a la vez logra mantener esa chispa de cercanía y afecto que tanto nos llega, esa autenticidad que desarma. Piensen por un momento, cuántas veces hemos visto a Kerem Bürsin compartir momentos que nos han hecho suspirar, que han provocado una sonrisa tonta en nuestros rostros o que simplemente nos han recordado la belleza de los pequeños detalles. Quizás ha sido una foto inesperada publicada en sus redes sociales, una declaración pública sincera y emotiva, un gesto de camaradería hacia un compañero de trabajo, o incluso la forma en que habla de su familia, de sus amigos más leales, o de sus adoradas mascotas. Son esos pequeños detalles, esas pinceladas de su vida privada que decide compartir con nosotros, los que construyen esa imagen de persona sensible, atenta y cariñosa. Y es que, seamos sinceros, en un mundo a veces percibido como frío, apresurado y tremendamente competitivo, ver a alguien irradiar tanta calidez y genuina humanidad es como encontrar un oasis en el desierto, un respiro para el alma. Una de las formas más evidentes y recurrentes en las que Kerem Bürsin nos muestra estas flores de amor y ternura es a través de sus interacciones en redes sociales. Él es un usuario bastante activo, y no se limita a publicar sobre sus proyectos profesionales, los avances de sus series o sus compromisos laborales. De manera muy natural y espontánea, comparte retazos de su vida personal, pequeñas ventanas a su mundo que nos permiten conocerlo un poco mejor. ¿Recuerdan cuando compartió esas fotos de sus momentos más relajados, quizás disfrutando de la naturaleza, paseando por la playa, o rodeado de sus amigos más cercanos, aquellos que parecen ser su verdadero apoyo incondicional? Esas instantáneas, cargadas de una energía positiva y una autenticidad palpable, transmiten una paz y una alegría contagiosas. Nos hacen sentir como si estuviéramos de alguna manera, compartiendo esos instantes de felicidad con él, como si fuéramos parte de su círculo cercano, aunque sea a través de una pantalla. Y no hablemos de esas ocasiones en las que dedica tiempo a responder a comentarios de fans, a compartir mensajes de apoyo o a celebrar logros de otros. Esas interacciones, por pequeñas que puedan parecer en la inmensidad del mundo digital, significan muchísimo para quienes lo siguen. Son gestos que con una sencillez apabullante nos dicen: los veo, los escucho y valoro enormemente su cariño y su presencia en mi vida. Es como si nos enviara pequeñas señales de reconocimiento, validations que alimentan esa conexión especial. Pero la magia de Kerem Bürsin no se limita a lo digital, a la esfera virtual donde todo parece a veces efímero. En eventos públicos, en entrevistas que pueden ser tensas o formales, e incluso en sus apariciones más casuales y espontáneas, Kerem posee esa habilidad innata, esa gracia natural para conectar profundamente con la gente. Su lenguaje corporal, esa mirada directa y sincera que parece traspasar la pantalla, su forma de hablar pausada y reflexiva, todo en él transmite una autenticidad que es muy difícil de fingir o de simular. Es esa autenticidad, esa transparencia en su actuar, la que nos hace creer firmemente en la ternura que expresa. No se percibe como un amor impostado, no es una pose calculada para las cámaras.
Parece que realmente siente las cosas, que sus emociones son genuinas, y esa profunda empatía se refleja, casi como un eco, en cada una de sus acciones y palabras. Es como si llevara su corazón en la manga, abierto y vulnerable, invitándonos a conectar con él a un nivel más profundo. Y por supuesto, no podemos obviar el papel crucial que han jugado sus relaciones sentimentales en la construcción y consolidación de esta percepción de ternura y amor. Cuando ha estado en pareja, Kerem Bürsin ha sabido mostrarnos una faceta de compañero protector, atento y profundamente afectuoso. Hemos sido testigos privilegiados de gestos públicos de cariño, de demostraciones de apoyo mutuo en sus respectivas carreras, y de esa complicidad radiante que se percibe a simple vista, incluso a través de las cámaras. Estas demostraciones de amor compartidas de forma tan abierta y sincera, han alimentado enormemente esa imagen de persona capaz de dar y recibir afecto de manera profunda y significativa. Y es completamente natural que nos emocionemos al ver esto, porque nos recuerda la importancia fundamental del amor, en todas sus formas, en nuestras propias vidas, y nos inspira a buscar y valorar esas conexiones. Pensemos también y profundicemos un poco más en su relación con sus fans. Aquí no se trata solo de firmar autógrafos a toda prisa o de hacerse la foto protocolaria. Kerem parece genuinamente interesado, no solo en sus proyectos o en su carrera, sino en las personas que lo apoyan. Hemos visto vídeos y fotos donde se toma el tiempo, ese bien tan preciado en la vida de una celebridad, para charlar con ellos, para agradecerles de corazón su apoyo incondicional, para compartir un breve pero significativo momento. Esa dedicación, esa voluntad de ir más allá de lo estrictamente profesional, de ofrecer un poco de su tiempo y atención, es un claro indicador de un corazón tierno, agradecido y humilde. Es como si sus fans fueran una extensión de su propia familia, un grupo de personas a quienes quiere cuidar, mantener contentos y hacer sentir valorados. Es un intercambio mutuo de energía positiva que fortalece el vínculo. Otra faceta que personalmente me encanta destacar, y que creo que dice mucho de su carácter, es como Kerem Bürsin habla de sus proyectos y, sobre todo, de las personas con las que trabaja. Siempre tiene palabras de elogio, de respeto genuino, de reconocimiento sincero. No es un artista que se margine, que se considere superior al resto del equipo, o que se atribuya todo el mérito. Al contrario, parece valorar enormemente el esfuerzo de todos los que hacen posible sus producciones, desde el director hasta el último miembro del equipo técnico. Esa humildad, esa capacidad de reconocer el trabajo ajeno y ese espíritu de equipo, son, sin duda alguna, flores de ternura y compañerismo que él siembra a su alrededor, creando un ambiente de trabajo positivo y enriquecedor. Ahora, hablemos directamente de la ternura en sí. ¿Qué es lo que hace a Kerem Bürsin tan intrínsecamente tierno? Creo que es una combinación delicada y poderosa de factores que se entrelazan a la perfección. Por un lado, su juventud y esa vitalidad desbordante que irradia, esa energía juvenil que le otorgan una alegría contagiosa y una frescura inigualable. Por otro, y quizás lo más importante, su capacidad para mostrar vulnerabilidad. No tiene miedo de mostrarse tal como es con sus alegrías radiantes, sus momentos de entusiasmo, pero también, y esto es clave, con sus instantes de duda, de reflexión, quizás de cierta melancolía. Esa honestidad brutal, esa apertura emocional, es tremendamente atractiva y genera una profunda empatía en quienes lo observamos. Nos permite conectar con su humanidad, con sus luchas y sus triunfos. Y no podemos olvidar, en este análisis exhaustivo de su carácter, su compromiso con ciertas causas que trascienden lo personal y lo profesional. Cuando Kerem Bürsin utiliza su influyente plataforma, esa voz que tantos escuchan, para hablar sobre temas importantes, para apoyar campañas benéficas, para concienciar sobre problemáticas sociales que afectan a nuestra comunidad global, está demostrando un amor y una preocupación por el mundo que va mucho más allá de su propia persona y su carrera. Ese compromiso altruista, ese deseo de contribuir al bienestar colectivo, es una de las flores más bellas y significativas que puede ofrecer un ser humano. Es un acto de generosidad desinteresada que ilumina a muchos, que inspira a otros a seguir su ejemplo y a utilizar sus propias voces para el bien común. Es una demostración palpable de que su corazón no solo late por sí mismo, sino por el mundo que lo rodea. También es sumamente interesante analizar cómo las redes sociales, a pesar de las críticas que a veces reciben por fomentar la superficialidad o la comparación constante, han servido a Kerem Bürsin como una herramienta poderosa para humanizar su imagen, para derribar muros. Al compartir momentos cotidianos, al mostrarnos su día a día de una manera sencilla, cercana y sin artificios,
ha logrado derribar esa barrera casi infranqueable que a veces existe entre las estrellas y su público. Nos sentimos más cerca de él, más conectados, como si realmente lo conociéramos. Y esa conexión, esa cercanía, se nutre de estos gestos de ternura, de estas pequeñas flores que él nos regala, a menudo sin siquiera darse cuenta de la magnitud de su impacto. Son detalles que sumados componen un retrato entrañable. En definitiva, las flores de Kerem Bürsin, amor y ternura que te roban el corazón, no son meros adornos superficiales, ni gestos calculados para ganar popularidad. Son la manifestación profunda y auténtica de una personalidad cálida, sensible, generosa y profundamente humana. Son los pequeños gestos, las palabras amables, las miradas cómplices, los actos de bondad que, sumados, construyen la imagen de un artista que no solo brilla con luz propia en la pantalla, sino que también irradia una luz cálida y reconfortante en su vida personal y en su interacción diaria con el mundo. Es esa autenticidad inquebrantable, esa capacidad innata de amar y ser tierno, de conectar a un nivel emocional, lo que realmente nos cautiva, nos inspira y nos hace seguir sus pasos con una admiración sincera y profunda. Es un recordatorio de que incluso en el brillo de la fama, la humanidad y la bondad siempre prevalecen. Hemos recorrido un camino lleno de ejemplos claros y emotivos de cómo Kerem Bürsin nos enseña, día a día, que el amor y la ternura no solo se demuestran en grandes gestos románticos o en declaraciones apasionadas, sino también, y quizás de forma más poderosa, en las interacciones cotidianas más sencillas, en las palabras de aliento que nos da, en la empatía genuina que muestra hacia los demás, y en su firme compromiso con causas nobles que buscan mejorar el mundo. Hemos visto a través de este análisis, cómo sus redes sociales se convierten en un escaparate de su lado más humano y cercano, y cómo su presencia pública, tanto en eventos como en su día a día, irradia una calidez genuina que se contagia. Son esas flores metafóricas, cultivadas con autenticidad, sinceridad y un profundo amor por la vida y las personas, las que realmente nos roban el corazón y nos inspiran a ser mejores. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer, un auténtico honor compartir estas reflexiones y este entusiasmo con cada uno de ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué gestos de Kerem Bürsin les han conmovido más? ¿Hay alguna otra flor de amor o ternura que él haya compartido, y que les haya llegado al alma, y que les gustaría compartir con la comunidad? Déjenmelo todo sin falta, en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este contenido les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo valioso, si les ha hecho sonreír o reflexionar, por favor, no olviden darle un gran, enorme me gusta a este vídeo. Compártanlo sin dudar con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, o con cualquiera que disfrute de historias que tocan el alma y nos recuerdan la belleza de la humanidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada y activen esa campanita para que les lleguen todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, les envío muchísimos abrazos llenos de energía positiva y hasta muy pronto.